Mis hermanos, Dios me les bendiga. Es un placer hoy compartir con ustedes este tema tan maravilloso para apercibirnos en este tiempo de todas las cosas que van a venir sobre la iglesia. Hoy me toca el tema de la apostasía. Y para este tema, pues, vamos a tener una lectura en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 1 y 2. Dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Amén. Gloria al Señor. Entonces, este tema es bastante profundo, pero queremos hacer acá un resumen básicamente en este día para compartir con todos los hermanos en este tema sobre la apostasía. Primeramente vamos a hablar y dar un concepto de lo que es la apostasía. La apostasía significa, es un desafío a un sistema establecido o autoridad, una rebelión, un abandono o abuso de fe. Gloria al Señor. En un término técnico era usado para referirse a una revuelta militar y señala en sentido amplio rebelión contra Dios, ya sea por desviación de la ley o deserción del culto. Entonces sí, la apostasía es una rebelión contra Dios. Anteriormente se utilizaba como una revuelta militar. Era un término técnico en Grecia que se refería a una revuelta militar donde los militares se estaban rebelando contra lo establecido. Y ahora, para aplicarnos acá a la palabra de Dios, a la doctrina bíblica, la apostasía representa una rebelión delante del Señor. Rebelarnos contra lo establecido por las leyes de Dios. Y para identificar completamente la apostasía, es importante que los cristianos entendamos sus diversas formas y los rasgos que caracterizan sus doctrinas y maestros. En cuanto a la forma de la apostasía, hay dos tipos principales de apostasía, que representan en sí lo que es el cuerpo de la apostasía en sí. Y por número uno tenemos que esa apostasía es el alejarse de las doctrinas claves y verdaderas de la Biblia y caer en la enseñanza herética que proclaman ser la doctrina cristiana real. Entonces es alejarse paulatinamente de la doctrina que son establecidas como claves en nuestro crecimiento espiritual y establecerlos como una enseñanza verdadera, pero están allí camuflada la falsa enseñanza y la hacen parecer como una doctrina real, pero no es la real, porque está siendo usurpado el verdadero contexto de lo que es la doctrina cristiana, con bases de pensamientos meramente humanos que arrastran a muchas personas en el error y en el camino de la iniquidad. Y como segundo punto dice, como segunda punto tenemos aquí lo que significa la apostasía. Es una renuncia completa a la fe cristiana que resulta en un abandono completo de Cristo.
O sea, una renuncia completa y tajante. La persona decide ya no creer a la palabra de Dios. Se rebela en contra de Cristo, se rebela en contra de la doctrina, no quiere saber nada de Dios y establece sus propios fundamentos, sus propios principios. Se aleja totalmente de la sana doctrina. Pero vamos a mirar ahora las características de un apóstata. El apóstata es alguien que no está conforme con la doctrina que se le enseña. Es alguien que no está conforme, que está inconforme con lo que se le da de enseñanza cada día en la iglesia. Proverbios 14:14, mis hermanos, dice: de sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. Entonces, un apóstata es un necio que se hastía del verdadero conocimiento de la palabra de Dios. Y su necedad lo lleva a rebelarse en contra de Dios. Gloria al Señor. Vamos a mirar las características o perfil de un apóstata. Judas capítulo 1, el verso 4 nos dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estas personas convierten la libertad cristiana en libertinaje. Pero dice la palabra que estaban siendo ¿qué? Destinados desde antes de la fundación del mundo. Eran hombres que estaban establecidos para una condenación. Pero también nos dice la palabra que estas personas han tenido la oportunidad de creer la palabra. Pero sin embargo, sus pensamientos y emociones que van contrarias a la voluntad de Dios los lleva a creer que la libertad que el Señor les ha dado es para llevar una vida disoluta. Lo que ellos creen son sus emociones y obran, son personas emocionales, personas que tienen presente siempre cumplir sus propios deseos. Gálatas 5:1 dice el apóstol Pablo, nos dice la palabra de Dios que el Señor nos hizo libres, nos dio una libertad, pero esa libertad tiene que ser guiada, dirigida por el Señor. Es una libertad que glorifique al Señor. Es una libertad que nos lleva a ser agradecidos con Dios. El apóstata lo que hace es que son personas que están prestas para el libertinaje, prestas para el placer. No tienen límites en cumplir todos sus caprichos. Gloria al Señor. Y convierten la gracia de Dios, esa libertad, en libertinaje. Es decir, en sus pensamientos llevan a cabo todos los deseos mundanos que ellos creen pueden hacer porque están bajo la gracia. Pero la gracia de Dios tiene un límite. Gloria a Dios. Como segundo punto, no respetan la autoridad. La Biblia dice en el libro de Segunda de Pedro, gloria a Dios, capítulo 2, verso 10, dice la palabra de Dios. Miremos lo que nos dice la palabra de Dios allí. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Entonces observamos allí que son personas que no respetan la autoridad. Un apóstata no se somete a la autoridad. Un apóstata es aquel que dice: yo me someto solamente a Dios, yo no me someto a hombre. Mi hermano, si no se somete al hombre que está viendo, ¿cómo se va a someter a Dios que no está viendo? Entonces es allí donde inicia la apostasía en el creyente. Cuando vienen esos pensamientos dirigidos por el mismo diablo, cuando no se quieren someter a la autoridad establecida por Dios, que es el pastor. Quienes, dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos 13, verso 17, velan por nuestras almas. Debemos someternos a ellos porque están establecidos como autoridad divina de parte de Dios. Ellos también tratan de envenenar al creyente en contra del pastor. Usted y yo no podemos prestarnos para envenenar, ni dejarnos envenenar de otras personas en contra de la autoridad de nuestro pastor. Hay que someternos para que podamos ver la gloria de Dios y el propósito de Dios pueda tener cumplimiento en nuestras vidas. Gloria al Señor. Como número 3, tenemos
que los apóstatas niegan el señorío de Cristo en su vida. En el verso 4 de Judas que leíamos, dice la palabra de Dios: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos convierten en libertad en la gracia de Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. O sea, niegan el señorío de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que no tienen a Cristo como su Señor. Ellos pueden decirlo, pero sus acciones demuestran todo lo contrario. Cuando una persona tiene a Cristo en su corazón, cuando el señorío de Cristo está dominando el corazón del creyente, es una persona que va guiada por el Señor, va dirigida a sus acciones y glorifican al Señor esas acciones. Si alguien está siendo dirigido, si Cristo es el Señor de su vida, sus acciones tienen que glorificar el nombre de Dios. De otra forma, Cristo no tiene ningún señorío en su corazón. Otro punto y otra característica de un apóstata es que niegan a Jesús como su único Salvador. Segunda de Pedro 2:1 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. O sea, niegan a Jesús como su único Salvador. Ustedes ven personas que dicen: no, Jesús es un buen profeta, fue una buena persona, fue una persona histórica, pero Él no es Dios, Él nos salva. Ahora es necesario hacer esto otro, hacer estas cosas para poder ser salvo, pagar esta manda, hacer esto otro, tener esas acciones. No. Hay muchas personas que dicen que para que seamos salvos tenemos que hacer algo en nuestras acciones. Cristo ya lo hizo todo. Nosotros lo único que tenemos que hacer es obedecer. Ya nuestras acciones no van a ser una ayuda para esa salvación, sino que las acciones nuestras son en agradecimiento a aquel que murió en la cruz por nosotros. Entonces, esas personas que niegan a Jesús como su Salvador son apóstatas, que no tienen a Cristo como su Salvador. Lo tienen como una buena persona, lo tienen como una persona que fue un buen profeta y nada más. No, usted y yo tenemos que saber que el único que nos salva se llama Jesucristo. Es el único. Gloria al Señor. Pero también el apóstata es un murmurador. Verso 16 de Judas dice la palabra del Señor. Judas 16 dice la palabra: estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca hablan cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Entonces, un apóstata es un murmurador. Siempre está murmurando de si hace o si no hace. Siempre está mirando lo negativo. Y esa murmuración, mi hermano, no edifica el cuerpo de Cristo. La persona que murmura se convierte en un apóstata y no atrae la bendición de Dios sobre su vida, sino que atrae maldición. Recordemos lo que pasó con María cuando comenzó a murmurar de su hermano Moisés, que era el líder establecido por Dios. Vino una lepra, vino la ira de Dios sobre su vida. Así que, mi hermano, usted no se convierta en un murmurador, porque lo que puede traer es la ira de Dios sobre su vida. Si usted quiere traer la bendición de Dios, tiene que ser consecuente con la fe que ha creído y ser obediente a lo que Dios ha establecido y caminar en pos de ese propósito. También otra característica es que un apóstata causa división. Todo apóstata causa división. Verso 19 nos dice la palabra de Dios: estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Entonces, un apóstata causa división. Esas personas que están siempre creyendo o queriendo que todas las personas le sigan, atrayendo personas para él, seguidores hacia él, es un apóstata. Porque usted y yo no debemos procurar que la iglesia se divida, sino que la iglesia esté unida cada día. Eso es lo que nos dice el libro de Efesios. Que seamos de un mismo sentir, que tengamos unidad, que todos tengamos un mismo pensamiento. Un apóstata es aquel que causa divisiones, que pone a un miembro contra su pastor, que pone a los miembros en contienda, en discusión, en disensión.
causan divisiones. Y por último, tienen un carácter mundano, es decir, carecen del Espíritu Santo. Verso 19 dice, última parte del verso 19, los sensuales que no tienen al Espíritu. O sea, un apóstata no tiene el Espíritu Santo. Puede venir disfrazado de lobo, de oveja. Puede venir disfrazado de oveja, pero es un lobo rapaz. ¿Por qué? Porque no hace la voluntad de Dios. Y porque no puede agradar a Dios, porque no tiene el Espíritu Santo. Una persona que no tenga el Espíritu Santo no puede agradar a Dios. Y esos son los sensuales. Un apóstata es un sensual que se deja llevar por sus emociones, por sus sensaciones, por sus deseos carnales. Y por último, verso 21 es un consejo de fortaleza para el creyente, para que no nos dejemos llevar por esos apóstatas, por esos pensamientos de apostasía. Conservaos, gloria a Dios, en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Mi hermano, mis amados, que hacen partícipe de este grupo, el deseo del Señor es que nosotros nos conservemos puros, nos conservemos en el amor de Dios, esperando en qué, en la venida del Señor, esperando en que su misericordia se manifieste en nuestra vida, porque la salvación, mi amado, es una misericordia de Dios. No somos merecedores de esta salvación, pero por su gracia y por su misericordia Él nos hace partícipe. Que Dios me les bendiga, y animados los unos a los otros con estas palabras, espero que sea de provecho y que podamos nosotros analizar nuestras vidas, y si tenemos algunas características de las cuales hemos venido hablando, podamos desecharlas y podamos crecer cada día y afirmar nuestro corazón en el propósito del Señor.